Cada cierto tiempo, en función de la expectativa electoral, estos partidos le montan al país la farsa de una supuesta rivalidad, como lo hemos visto en los últimos años. Y el país ya lo percibe así y por lo mismo desconfía de la capacidad de tales colectividades para crear opciones diferentes para nuestro pueblo. Detrás de todo esto hay una nueva forma de opresión del pueblo, más sutil, más difícil de detectar y de comprender, más maquiavélica quizás, pero igualmente frustrante, injusta y arbitraria en sus efectos sobre la colectividad. La crisis de partidos nos preocupa en especial a los liberales. Nos preocupa porque nuestro partido representó durante muchos años la fuerza creadora que operaba en la sociedad colombiana. Era en el liberalismo donde estaba la vanguardia conceptual del país y donde estaban los sectores que hacían esfuerzos por interpretar el porvenir de Colombia y por abrirle el camino a ese futuro. Sin embargo, el Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador, como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles, de los sectores populares, de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista. Cada cierto tiempo, en función... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor. Acabamos de escuchar a Luis Carlos Galán. Tenía razón Luis Carlos Galán, ¿no? Lo que decía muy puntual. Y lo que nos reúne en este podcast el día de hoy, precisamente, tiene que ver con la política. Bueno, sin más preámbulo, lo que en este momento queremos tocar rápidamente en este capítulo flash del podcast de Forever Fans Radio y Forever Fans Podcast en Spotify, precisamente tiene que ver con lo que pasó el día de ayer en la Comisión Séptima del Senado referente a la reforma laboral que ha presentado pues el gobierno nacional en su tercer debate. Imagínense, en tercer debate, lo que el pueblo está pidiendo con el mandato popular en este momento está siendo prácticamente violentado el pueblo trabajador debido a estas personas que no quieren que avancen estas reformas sociales, en este caso la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro se refirió a los votos para archivar la reforma laboral en el Senado y dijo lo siguiente: espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia. Es lo que dijo el presidente en una locución en la cual salió en los días anteriores a que sucediera esto, creo que antes de ayer, el posicionamiento del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Pero recordemos que, sin embargo, se han presentado votos en contra por parte de senadores de la oposición, llegando a un total de 8 votos para que esta reforma se hunda en el Senado. En total son 14 senadores los que pueden votar para seguir con los debates de esta propuesta para los trabajadores del país que presentó el gobierno. De acuerdo con la información desde el Congreso, los senadores que votaron a favor de archivarla van a presentar su ponencia y con ello argumentar, según ellos, los vacíos que hay y el aval fiscal. Vamos a leer en esos momentos porque hay que tenerlo en cuenta para las próximas elecciones y cuáles son los partidos que se están oponiendo a los cambios sociales que Colombia está demandando tantos años y a los derechos que se han perdido debido a los gobiernos neoliberales que han habido en Colombia, que prácticamente han digamos,
manejado todo el tiempo el país. Y ahora que vemos un presidente que quiere hacer un cambio social en reformas para todos los sectores, digamos, tanto tema de trabajo, salud, pensiones, todo ese tipo de cosas, hay quienes se oponen por los intereses personales o los intereses de los banqueros, de politiqueros que siempre se han vendido para ponerle freno a estas reformas y a estos cambios sociales que tanto lo está demandando el pueblo. Bueno, iniciamos la lista de los senadores que votaron para archivar la reforma laboral. Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal. Nadia Blel, del Conservador. Esperanza Andrade, del Partido Conservador también. Alirio Barrera, del Centro Democrático. Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Como siempre, el Centro Democrático metido en todo. Igual liberales y conservadores de rajatabla. Berenice Bedoya, de ASI, que esta se vende como progresista en las redes sociales y así hacen campaña porque es lo normal. Lorena Ríos, de Justa Libres, creo que este es un partido de cristianos y no estoy mal, me equivoco, me comentan por ahí. Ana Paola Gudelo, de Mira, creo que también tiene que ver con cristianos. Bueno, por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a este hecho y comentó: si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tanta irresponsabilidad como lo dijo anteriormente y en un nuevo golpe contra los derechos laborales de millones de colombianos, 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado decidieron hundir la reforma laboral, con esta ponencia de archivo, bloqueando así un proyecto que buscaba devolver derechos fundamentales a la clase trabajadora. Frente a esta decisión del Senado, cientos de estudiantes del SENA al interior y al afuera del Congreso protestaron en contra de esta decisión y además varias organizaciones sociales mostraron su apoyo a la reforma laboral. Bueno, cabe mencionar que aunque uno de los puntos clave de la reforma garantizaba que los contratos de aprendizaje fueran reconocidos como contratos laborales formales con prestaciones y salario mínimo, un beneficio que con el hundimiento de la reforma les ha sido negado. Esto es algo bastante triste porque vemos no solamente a los que hundieron la reforma, estos 8 congresistas, sino a los llamados manguitos, en este caso Katy Jubinado, Catherine Miranda, celebrando este logro de archivar porque ya prácticamente es inminente, pues se puede hacer algo, según dijo Wilson Arias en una entrevista con RTBC. Había que seguir luchando para poder detener esto y sale Katy Jubinado. Pues como siempre hay que ver el pasado, ¿no? Porque es que Colombia no puede estar analizando la política sin retrovisor, porque es que tenemos que analizar de qué manera han engañado muchos de los senadores o congresistas o de Cámara al pueblo trabajador que los ha votado porque se presentaban en campaña como si fueran de izquierda o progresistas. Cuando llegan al Congreso, cuando llegan a ganarse casi 50 millones de pesos, se venden como centro, pero realmente en el fondo son de derecha, son neoliberales. Les da pena decir que son de derecha, dicen abiertamente ser de centro, llegan con los votos de la izquierda y el progresismo a estos puestos, pero luego empiezan a legislar para los de siempre, banqueros, dueños de los negocios, en fin, de los business en Colombia, que tanto daño le hacen al país porque finalmente es mermelada y es corrupción. Vamos a recordar a Jubinado, por ejemplo, porque hay que ver que los trinos de X y Twitter envejecen mal, que hace años en el 2012 decía Katy Jubinado: este país da rabia, a pesar de que la reforma laboral de Uribe demostró que eliminación de parafiscales no crea empleo, el gobierno va a misma dirección. Esto lo decía en gobiernos de derecha. Entonces envejeció mal este Twitter, este X, ahora se llama X, porque lo que vemos ahora en día es que
es una de las precursoras de las políticas neoliberales en Colombia. Escuchamos en el inicio del capítulo precisamente a Luis Carlos Galán, que prácticamente lo encontré en X, que predijo lo que pasó hoy al Partido Liberal. Entonces el presidente dijo esto antes de que pasara el hundimiento de la reforma. Vamos a escucharlo. Entonces, ¿usted cómo comienza en una política real del Ministerio de Vivienda? Ahora, si ustedes son de Camacol, pues me dicen. Pero yo no vine aquí a defender a Camacol, yo vine aquí a defender el pueblo. Los gremios no son los dueños del Estado. Este no es un Estado corporativista. El Estado corporativista es fascista. ABC de la teoría económica y de la teoría política. Un Estado democrático no está al servicio del gremio, está al servicio del pueblo. Los gremios se acostumbraron a mandar aquí como reyes, y ustedes nosotros obedeciendo arrullados. Los gremios son ciudadanos ricos que no son los dueños del Estado. Les oímos, no les hacemos caso. Discutimos, si tienen razón en cosas porque saben, aceptamos, pero no somos sumisos, porque nuestra única sumisión como servidor público es el pueblo. Y entonces aquí en el Micay no son 150 viviendas, hagan la corrección. Son 581, presidente. Tienen un presupuesto, y ese presupuesto lo manejan los técnicos pasando ministro. Bueno, ahí está el resumen precisamente de lo que estaba diciendo el presidente, de que él no llegó a la presidencia de la República a defender intereses de Camacol, sino los intereses del pueblo, del mandato del pueblo. ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo énfasis en este capítulo rápido flash? Porque tenemos que entender en el trasfondo de esta situación precisamente es las coimas, cómo los empresarios pagan dineros a los partidos tradicionales para que hundan estas reformas, porque ellos no quieren pagarle más a los empleados. Y esa teoría que manejó siempre el uribismo, la ultraderecha en Colombia, el neoliberalismo como que siempre ha manejado, y vemos que en las cifras de empleo nunca mejoraron. Si mejoraron un 2% cuando la acogió el presidente Uribe, precisamente en un 18%, bajó a un 16%, y con esas políticas siempre han sido un fracaso, un rotundo fracaso en el tema de mejorar el tema del empleo. Entonces, casi 9.000 millones le dieron de donaciones a las empresas al Centro Democrático. Ahora sí entienden por qué no votan en favor de los colombianos trabajadores. No sean ilusos, los elige el pueblo, pero hacen los mandados de los empresarios, afirmó Alejandro Campo en la red social de X. Vamos a escuchar lo que dijo. Fíjense bien, al Centro Democrático le echan casi 9.000 millones de pesos los empresarios. ¿Ustedes creen que ellos van a votar por los pobres, los trabajadores? Miren quién pone la plata. Ahora ustedes se aterran de que ellos quieran hundir la reforma que beneficia a los trabajadores y le cobra a algunos empresarios. Y así ustedes son ilusos. Los reciben en elecciones, creen que los van a apoyar a ustedes a mejorar su vida. Y algunos hasta piden que les den cosas para votar y refrigerios. Ahí tienen. Eso es lo que tenemos. Mire, quiénes ponen la plata de ellos y para quiénes funcionan ellos. No sean ilusos. Bueno, ahí escuchamos a Alejandro Campo, este representante a la Cámara por el Pacto Histórico, ex candidato a la gobernación del Valle. Es uno de los buenos elementos que tenemos en el Congreso defendiendo al pueblo trabajador de Colombia. De todas maneras, estamos analizando esta situación y, como le había dicho Berenice Bedoya, senadora de las que leí en la lista anterior, se vende como comprometida con el pueblo en su red social X. Berenice Bedoya, senadora, @Berenice Bedoya 1. Y dice: partido casi contadora pública comprometida con el pueblo. Entre comillas, porque dice la congresista que firmó el día de ayer para hundir la reforma laboral que beneficiaba al pueblo. Recordemos, ya hablamos de Katy Jubinado, una de las manguitos, y también tenemos que recordar cómo envejecen de mal estos posts que hacen en las redes sociales cuando son progresistas, entre comillas, para ganar votos de la izquierda.
hasta cazan votos de centro para llegar a estos puestos, hacerse millonarios prácticamente, porque quieren hacerse 2, 3 cámaras, como dicen ellas. Lo manifiestan, pero legislan en contra del pueblo. Catherine Miranda, en el paro nacional del 2019, marchó en contra de Duque y hoy está apoyando las mismas políticas neoliberales que tumbaron la reforma laboral. La vemos en redes sociales posando con una cinta en la frente diciendo viva el paro nacional, y ahora se opone a todas estas cosas. El mandato popular que el pueblo le entregó al Congreso se lo repartieron ellos con los banqueros y los dueños de las EPS. Recordemos a Catherine Miranda y a Katy Jubinado, vendidas a Keralty, la empresa española que maneja, es una de las más grandes EPS en Colombia, si no estoy mal, Sanitas, de España. Y Catherine Jubinado, mire lo que dice, en este caso Catherine Miranda, que el presidente Gustavo Petro se niega a reconocer el mandato popular que el pueblo colombiano le entregó en el Congreso antes de su elección y superior en votos. Incita a la violencia y a desconocer sus decisiones. Se rompe el orden constitucional y la separación de poderes. Siempre quieren vender al presidente como que está incitando a la violencia, cuando aquí los que están llamando a salir a las calles el 18 de marzo, el día martes, si no estoy mal, es precisamente, tenemos aquí la CUT, el CRIT y FECODE, que son las organizaciones a favor de la reforma laboral. Entonces, ya se está convocando para las movilizaciones sobre la reforma laboral que se llevará a cabo en distintas ciudades del país el próximo martes 18 de marzo en Bogotá, que la concentración va a iniciar a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes marcharán hacia la Plaza de Bolívar. En otras ciudades, las movilizaciones se realizarán en las principales plazas y parques. Los convocantes han hecho un llamado a que la participación sea masiva de trabajadores, pensionados, jóvenes y demás sectores sociales que se sientan afectados por el hundimiento de la reforma laboral y la falta de garantías en materia de derechos laborales. En esta movilización, las organizaciones esperan presionar al Congreso para que considere su decisión y legisle en favor de una reforma que, según argumentan, es la clave para la justicia social y el desarrollo del país. Van apareciendo las llaves, porque esto también hay que analizarlo. ¿Quiénes financian las campañas de estas personas? Por ejemplo, Nadia Blel, del Conservador, es una de las 8 congresistas que hundió la reforma laboral y no legisla para los trabajadores, sino para sus financiadores. En este caso, Heli Star le aportó 24 millones a su campaña y ha recibido 315 millones en contratos, porque la iniciativa inició en redes sociales como numeral no hundan la laboral. Recuerden en sus redes sociales poner el hashtag numeral no hundan la laboral, porque esto es algo que el pueblo le está prácticamente pidiendo a gritos al Congreso, que está haciendo todo lo contrario a lo que el presidente en su plan de gobierno le mostró al pueblo y fue lo que el pueblo eligió. Entonces, esto es, son realmente cobardes que ni siquiera permitieron debatir la reforma, pero ellos saben, con el pueblo no se juega, ¿sabes? Lo que llaman ahora a la marcha social. Que el pueblo legisle, que el pueblo decida. No podemos dejar que unos pocos en el Congreso, que se ganan casi 50 millones de pesos al mes, decidan por el bienestar de 50 millones de colombianos, porque de forma directa o indirecta hay muchas personas que se benefician con esta reforma laboral, porque entre más plata haya, más poder adquisitivo tiene el pueblo trabajador, y de esta manera la economía siempre va a estar bien. Ya hemos visto cómo el turismo ha mejorado, ha tenido cifras récord con las políticas que ha impulsado el presidente Petro, cómo la inflación ha bajado demasiado versus al gobierno anterior, que tenía una inflación demasiado alta.
y como vemos la economía subir cada vez más puntos porcentuales de una manera que va ascendiendo y va hacia la mejora, que es lo que no pueden decirlo en los medios tradicionales como Caracol, RCN, Blue, El Colombiano, la revista Semana, que ellos invisibilizan todos estos logros que ha hecho el presidente Gustavo Petro y las personas que están en Cámara y en Senado que realmente están comprometidas con el bienestar social de todo el pueblo colombiano, porque finalmente hasta los mismos que se están oponiendo van a ser beneficiados. Podemos entenderlo quizás de un estrato 6, estrato 5 que tenga una empresa o sea un dueño de una superfábrica que esté en contra de estas políticas porque no quiere pagarle más a sus empleados, pero ¿cómo vamos a ver personas de estrato 3, 2 y 1 defendiendo a los opresores que les están haciendo el daño y le están metiendo todos los días las manos al bolsillo al pueblo? Esto es algo que tenemos que analizar con pinzas porque no podemos tragar entero de estos medios que todo el tiempo están haciéndole mala fama al gobierno y al presidente cuando realmente son los que tratan de todo el tiempo estar saboteando los logros sociales que necesitamos en Colombia. Por lo menos el presidente recordó una noticia que decía Vargas Lleras, que proponía reducir salarios y no pagar las primas de junio y de diciembre. ¿Se imaginan ustedes que reduzcan los salarios y aparte de esto, en esas políticas neoliberales, propongan no pagar las primas de mitad de año de junio y de diciembre? ¿Al pueblo qué le queda entonces? El pueblo trabajador necesita este dinero para poder subsistir, para poder tener un ahorro, para poder tener cualquier cosa, distracciones, no sé, esparcimiento, cualquier cosa, recreativo, salud, muchas cosas. Imagínense este señor Vargas Lleras, estas propuestas tan nefastas que hace. Y esto hay que decirlo aquí en estos micrófonos porque no se puede olvidar las pretensiones que han tenido estos neoliberales. Escuchemos ahora a Mafe Carrascal Rojas en referencia a lo que sucedió el día de ayer, ¿vale? Entonces vamos a escuchar a Mafe Carrascal Rojas. Mi mensaje concreto a estos congresistas es que ustedes no están haciendo nada en contra de Gustavo Petro, sino en contra del pueblo trabajador, que son las mayorías. Y debe haber una conciencia, porque aquí lo que están haciendo es de alguna manera enfrentar a la clase trabajadora con los políticos que de alguna manera desde el Congreso de la República estarían demostrando al hundir esta reforma sin darle debate que este Congreso es inferior a las necesidades del pueblo trabajador. Yo creo que bajo ninguna circunstancia puede haber constreñimiento o algo parecido. La sociedad se puede manifestar, existe la protesta legalmente amparada por la Constitución y el presidente también tiene todo el derecho a manifestar su descontento, a solicitarle al Congreso que debata algo que ni siquiera ha sido posible en el Senado de la República. Entonces yo creo que todavía hay margen de maniobra. Estoy convencida de que no solamente el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta reforma que está esperando el pueblo trabajador hace por lo menos 2 décadas se lleve a cabo, porque la Cámara de Representantes hizo lo que tenía que hacer y entregó una reforma con unas disposiciones muy importantes, por ejemplo, en materia de jornada nocturna, del pago al 100% del dominical o festivo en el día de descanso. Tiene, digamos, unas disposiciones a la vanguardia y creo que no solamente el gobierno, sino que la movilización social es la que debe defender en las calles, en las plazas, en el mismo Congreso de la República, que su reforma laboral sea una realidad. El pueblo trabajador de Colombia lo requiere y lo necesita. Que uno firme una ponencia ni positiva, ni de archivo, ni alternativa, significa que el voto está ahí y que está completamente amarrado. Todavía tenemos margen de negociación, hay que hablar uno a uno con los congresistas, con los senadores, con los 8 senadores, y tenemos que empezar a pasar uno a uno los votos hacia un sí a la reforma laboral. Todavía hay margen de acción, podemos convencerlos. Yo le acabo de mandar en constancia en la plenaria de la Cámara de Representantes un llamado especial e importante a las 3 mujeres de este grupo de 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo, porque una de ellas, Lorena Ríos, es la presidenta de la Comisión de la Mujer. Y esta reforma, como nunca antes en Colombia, tiene enfoque de género y le presenta a la sociedad colombiana unas medidas muy importantes para proteger a las mujeres trabajadoras en materia de violencias de género, para formalizar operadoras de alimentos escolares, la licencia de paternidad ampliada, para presentar lugares de trabajo libres de acoso y de abuso. Esta es una reforma con un enfoque de género importantísimo, que además formaliza trabajadoras domésticas, madres comunitarias, pero que le devuelve capacidad en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, fortaleciendo los salarios.
aumentando el recargo del dominical o el día de descanso. Esto es importantísimo. Más de 20 años los trabajadores y trabajadoras llevan esperando esto. Así que yo invito a todos los trabajadores y trabajadoras, que son las mayorías sociales de este país, a que se movilicen, porque absolutamente nadie les puede arrebatar el derecho de darle un mejor presente y un mejor futuro a sus familias. Entonces estamos buscando estabilidad laboral, formalización laboral para varios sectores del país, y este es el momento para salir a movilizarse. Para los que no saben, Mafe Carrascal es congresista de la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico y es la coordinadora ponente de la reforma laboral, ¿vale? Está la coordinadora ponente de la reforma laboral. De todas maneras, queda ahí para que analicen la situación y recuerden que ya estamos en año preelectoral y están en campaña. Ya vemos los grandes emporios del medio postulando sus candidatos, que quizás veo yo que están muy débiles frente a la imagen de la izquierda, en este caso representada por el señor Gustavo Petro, el presidente, y esperar a ver cuál va a ser el candidato de la izquierda y el progresismo en Colombia. Y recuerden no regalar su voto. No reciba plata, o recíbale la plata al corrupto, pero vote por el que usted en su corazón, y analice realmente más, en las próximas elecciones a quién le va a dar su voto, porque ya estamos viendo cómo estas personas engañan a la gente con posturas de izquierda o de progresismo cuando realmente son de derecha y se dicen ser abiertamente de centro. Entonces, de todas maneras, es una reflexión y es un capítulo flash, un capítulo rápido de Forever Fans Podcast, y vamos a estar en Spotify como Forever Fans, en YouTube Forever Fans Music, y también nos encuentran en @Forever Fans Music en Instagram, donde tenemos una cuenta no privada donde encuentra los links, donde puede encontrar todos los capítulos anteriores del podcast de Forever Fans. Antes se llamaba El Burleteo Podcast, ahora es Forever Fans. Muchas gracias y espero que esta información sea de útil para todos, y compartan por favor esta información con su lista de WhatsApp o Facebook o donde quieran. Muchas gracias.